Donar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a las personas de la Feria del Libro de Bogotá por acompañarnos hoy. Estamos aquí con Rafael Dumet, autor peruano, autor de El espía del Inca, una novela publicada en Perú por Penguin Random House. Y un poco contra todo protocolo, pues me presento yo misma, Catalina Navas. Soy escritora colombiana y escribí una novela que a las personas de la Feria del Libro de Bogotá les pareció que sería interesante poner en conversación con la novela del espía del Inca. Entonces, pues, bienvenido, Rafael, a este espacio en Beats, pero igual un espacio colombiano. Bienvenido a Colombia en Beats, pero bueno. Bueno, ¿Dónde estás claro, tú ahora? yo estoy en este momento, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Muchas gracias a ti por la conversación también. Yo en este momento te estoy hablando desde un pequeño rancho en las afueras de California, en el medio del bosque. Y tengo acá alpacas, están por allí, hay una que se está paseando en este momento por allí. Y nada, aquí justamente es donde yo me refugié para pasar la pandemia con mi esposa, ¿no? Así que nada, felizmente la conexión de internet es buena, así que podemos comunicarnos con el resto del mundo. Pero nada, es un placer poder hablar contigo. Bueno, igualmente. Entonces, pues nada, Rafael, si quieres, ¿por qué no nos empiezas contando un poquito de qué va la novela, de esa, digamos, de esa novela medio camino entre la novela histórica, entre la novela de espías? Cuéntanos un poquito del espía del Inca. Claro, la trama es bastante básica, ¿no? Y en realidad la puede conocer cualquier persona latinoamericana, ¿no? Es decir, en principio todos sabemos en general que, bueno, hay un rey inca que se llama Atahualpa. Este rey inca fue capturado en la plaza de Cajamarca por los españoles en noviembre de 1532. Y bueno, él estuvo en cautiverio por más o menos 8 meses. Durante esos ocho meses, él, bueno, le pidieron una especie de rescate que él pagó de un cuarto de oro, un cuarto, o sea, una habitación completa de oro y 2 habitaciones de plata, un rescate que él pagó. Y a pesar de ello, sin embargo, él fue ejecutado, ¿no? El 26 de julio de 1533. Lo que la novela hace es apoyarse en diferentes fuentes históricas, específicamente una crónica que se llama Suma y Narración de los Incas, para especular sobre un intento de rescatar a este Inca capturado de su cautiverio. Este intento fue mencionado, fue aludido de manera vaga en algunas crónicas, pero es hablado de manera muy específica en Suma y Narración de los Incas. Tiene como protagonista un general que se llama José Yupanqui,
y a una serie de ¿Qué personajes, ¿no? crónica es esa? Perdón, Rafael, te lo... Suma y narración de los incas Suma del y narración de los cronista incas. español Juan de Betanzos, ¿no? Ujú. Eh, y nada, básicamente esa es la idea que sostiene a toda la novela, ¿no? Este intento de rescatar al Inca Atahualpa de su cautiverio por un espía que no es, que es un espía inspirado en un espía que también aparece en las crónicas, pero que al que yo le cambié un poco la identidad étnica, le puse la identidad étnica chanca, que es decir, de una zona del Perú con un pasado bastante cargado. Y nada, justamente sobre la base de esta historia, esta trama, fue que construí este universo que pretendía recorrer, reconstruir, recrear al imperio incaico en movimiento, ¿no? Súper. Sí. Y yo me imagino, Rafael, que también tomas mucho de la novela policíaca o la... Porque tú decías ahorita antes de que empezáramos a hablar que aunque se había dicho que la novela era una novela policíaca, tú lo veías mucho más como una novela de espías. Exactamente. ¿Cómo funciona allí como ese diálogo entre los dos géneros? Y también un poco raro también pensarse como la idea de la novela de policías, pues en el imperio incaico, que no tenía esas estructuras de control, ¿no? Claro, bueno, todos sabemos cuál es la profesión más antigua del mundo, ¿no? El Eh, policía, no sé, no, no, la prostitución. Pero seguro el también hay, policía es más antiguo. no, no, ¿cuál es digamos, la profesión más antigua del mundo, ¿no? La segunda profesión más antigua del mundo es la profesión del espionaje, ¿no? Ujú. Ah, Y mira. claro, y es lo que dicen, eso lo dice la gente, y me inclino para creerle. Y lo que pasó fue que una vez que yo estuve investigando más o menos por un año el- la manera en cómo llegué a esta historia me tomó un año realmente darme cuenta que esta era la historia que yo quería contar. Yo descubrí todo partido de un interés por un indígena, un traductor indígena llamado Felipillo, que fue el responsable de la comunicación entre estas dos civilizaciones. Y sobre la base de la investigación de primera mano, ¿no? Apoyándome en amigos historiadores, ¿no? Pienso que todo comenzó con la lectura de un libro que se llama Men of Cajamarca, de un escritor británico, de un historiador británico que se llama James Lockhart, y fichando todo ese material que no solamente hablaba de traductores indígenas, hablaba de mujeres, hablaba de esclavos negros, hablaba de indios nicaragüas, hablaba de indios guatemalas, y después se retrataba un poco, digamos, de manera muy específica cada uno de los conquistadores. La investigación me fue derivando a personajes incaicos, ¿no? Generales, ¿no? Y el mismo Inca Atahualpa. Bueno, fue claro en un momento determinado que mi protagonista era un espía, es decir, una persona que iba a participar en esta conspiración para rescatar al Inca Atahualpa. Una vez que tuve esto bastante claro, por supuesto traté de explorar, digamos, cuáles eran los antecedentes del género, ¿no? Y básicamente yo me topé con dos modelos, ¿no? Un modelo que es el modelo yo llamaría el modelo Ian Fleming o James Bond, que básicamente glamoriza un poco esta profesión, ¿no? Entonces, pues, usualmente vemos pues a un espía, usualmente blanco, usualmente occidental, usualmente, digamos, que va y recorre países exóticos, tiene un montón de aventuras, y al final de todas ellas, bueno, más que nada un poquito como que puede salir un poco machacado, pero sale bien y listo para la siguiente aventura, ¿no? Eh, no me sentía que eso era el tipo de género de espionaje que yo quería explorar. Y lo encontré con un escritor que lamentablemente acaba de fallecer, que se llama John le Carré. Ujú. John le Carré es este escritor de novelas de espionaje británico, que, bueno, él había sido mismo un espía en el MI6,
Y él era capaz justamente de ver desde dentro algo, tenía un retrato mucho más realista de lo que es un espía. No es un personaje glamoroso necesariamente, a veces tiene una posición bastante aburrida que le sirve de cobertura. Usualmente es una persona no necesariamente muy atlética, pues a veces es un hombre de mediana edad, a veces muy contento con su vida. Y digamos, además lo que más me gustaba de la manera en cómo él presentaba a sus personajes, es que justamente presentaba a estos personajes divididos, conflictuados, ¿no? En los cuales había esta división de lealtades, puesto que usualmente el espía es este personaje usualmente multicultural, multilingüe, que por justamente esa razón ha sido elegido para pertenecer a un servicio de espionaje y que en algún momento determinado tiene un conflicto de lealtad, ¿no? A quienes yo soy realmente leal, a estas personas para las cuales trabajo o a aquellas personas que estoy infiltrando, ¿no? Básicamente eso fue justamente el tipo de, si yo tuviera que respetar si tengo una referencia fuerte del tipo de género de espionaje que yo quería evocar, es justamente la del señor John Le Carré, ¿no? Súper. Ujú. Em, Rafael, bueno, y ahorita también estábamos hablando un poco de cómo había sido esa tensión entre los archivos, entre las fuentes históricas que habías consultado para tu novela Claro, y, y la ficción. ¿Cómo fue eso? Porque me imagino que, pues, ¿cómo hace uno como para ser suficientemente a la vez respetuoso con las fuentes, pero también suficientemente creativo para darle pues un vuelo poético a lo que ya es una crónica? No sé, estoy pensando, por ejemplo, en un libro fantástico que leí el año pasado, que volví a releer este año, que se llama, no sé si lo conoces, Las aventuras de la China Iron. ¿Lo has oído? no, 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 De no. una Cuéntame. argentina maravillosa ella, que se llama Gabriela Cabezón, y es una reescritura del Martín Fierro, pero es Hmm. una reescritura del Martín Fierro pues desde una mirada completamente nueva, porque habla desde la ex esposa de Martín Fierro, que además pues es una mujer lesbiana o bisexual, y entonces es bellísimo, es una cosa además ahí, tiene también unas referencias bíblicas muy bellas, que, pues que digamos que, no sé, es muy interesante y siempre me gusta pensar un montón en esa tensión entre los textos, entre comillas, originales o los textos fuente y en lo que se convierten a través de la ficción. Claro, bueno, en general yo creo que absolutamente todo es reescritura. Por ejemplo, si alguien, por ejemplo, nos está viendo en este momento y quisiera contar nuestro diálogo, estoy seguro que si hubiera 5 personas que quisieran contar lo que estamos hablando en este momento, las 5 darían una versión completamente diferente, ¿no? Lo mismo ocurre con las crónicas, ¿no? Inclusive aquellas de que se consideran supuestamente de primera mano, ¿no? Todo es una reelaboración. Ahora bien, en Perú, al escribir esta novela, yo era muy consciente de que yo tenía que hacer una especie de ayornamiento histórico. ¿A qué me refiero? En el Perú nosotros hemos sido muy deudores de un gran escritor, un gran historiador que se llama Garcilaso de la Vega, Lica Garcilaso de la Vega, que de alguna manera era a quienes los peruanos se recurrían para tener su versión de la historia, ¿no? La versión que ellos manejaban en la historia. ¿Qué pasó? Que en los últimos 50 años, felizmente, ha habido un avance enorme en cada una de las especialidades, ¿no? De historiografía, por ejemplo, en la sociedad, en la economía, en los recursos pesqueros, en los viajes, en grupos étnicos, además, el estudio particular de cada uno de los grupos étnicos sometidos, ¿no? Y el avance ha sido tal que yo creo que en aras del respeto a todo lo que realmente se conoce sobre estas culturas, lo que yo tenía que hacer era estar a la altura de lo que se sabía que realmente había ocurrido.
Felizmente obtuve el apoyo de un historiador que fue mi brazo derecho, que es Juan Carlos Estensoro, que es además de ser un amigo, es un extraordinario escritor, perdón, historiador, especialista en el siglo XVI en el Perú. Y él me guió con una mano muy sólida, digamos, esto sí, esto no, esto es creíble, esto es de primera mano, esto no es realmente una fuente fiable, ¿no? Y nada, sobre la base de ello es que yo decidí, por ejemplo, tomé una decisión muy importante, que es de fiarme sobre todo de lo que se llaman crónicas primitivas, es decir, crónicas que fueron escritas de manera contemporánea, lo más cercano a los hechos, ¿no? Y más o menos, en lugar de privilegiar fuentes crónicas que se habían escrito a finales del siglo XVI, yo preferí y traté de utilizar todo aquello que se sabía más o menos de manera contemporánea, se escribió más o menos de manera contemporánea a los hechos, ¿no? Para religión había un determinado tipo de cronista, era, por ejemplo, Cristóbal de Molina, para las momias era una cosa, para los quipus era otra cosa, realmente había que hacer un trabajo lo más puntilloso y más, sí, exhaustivo en términos históricos. Hice el trabajo de un historiador, ¿no? Creo que lamentablemente para tener credibilidad, la credibilidad que felizmente la novela tiene, había que hacer este tipo de trabajo, aun cuando paradójicamente se trataba de una ficción. Entonces, digamos, eso fue lo que finalmente tuve que hacer, ¿no? Y además, tomando en cuenta que yo no solamente tenía como tribuna a los historiadores, ¿no? Tenía como tribuna también a los lectores que son descendientes de todos esos grupos, ¿no? Que tenían que tener, digamos, yo tenía que tener en consideración que yo iba a tener a ellos como lectores, ¿no? Tenía que creerse, tenía que ser verosímil para ellos también, ¿no? Digamos que esos filtros fueron los que yo tuve que utilizar, que tuve que pasar para poder crear un texto que fuera verosímil, que fuera aceptable para todo el Perú, ¿no? Y también para Ecuador, y también para Chile, y también para España, puesto que el texto, los hechos de la novela también ocurren en el actual Ecuador, ¿no? Ocurren en las costas del actual Ecuador, ocurren también en la isla de Pascua y tienen lugar en varias zonas de España, ¿no? Entonces, todo esto tenía que ser creíble, ¿no? Igual me parece rara, o no, no sé si rara, pero digo, esa categoría de lo creíble, el, siempre es como un terreno pantanoso, ¿no? Porque digamos que como pues es imposible hacer una cosa creíble, un mundo creíble, entre comillas, como un mundo que ya está tan lejano y que ha dejado de existir hace tanto Claro. tiempo. O sea, casi que podría uno pensar que lo creíble no es necesariamente análogo a lo verdadero o a lo históricamente apropiado, ¿no? Claro, es que creo que es más claro comprender a qué me refiero cuando digo esto, por ejemplo, ¿no? La novela es una novela polifónica, es decir, que trata de ponerse en el lugar de diferentes personajes. Y la novela va alternando diferentes puntos de vista de esos personajes y nada, justamente va avanzando la acción en la medida en que justamente vamos alternando de esos personajes y podemos ver la realidad desde sus ojos, ¿no? He tratado, bueno, yo además mi background, mis antecedentes, yo estudié actuación, soy un actor profesional, además estudié historia del español, en fin, pero digamos, la idea era tratar de ponerse en la piel de estos personajes, aprender todo lo que fuera necesario para ponerse en la piel, para ponerse en el género, para ponerse en el tiempo, de manera que uno pudiera crear una versión verosímil de estos personajes. Voy a ponerte un ejemplo concreto. Por ejemplo, eh, eh, parte de la novela trata de recrear el punto de vista de un traductor indígena que se llama Felipillo. Ese Ujú. traductor indígena no hablaba la lengua indígena quechua
y más bien había sido capturado por los españoles y había vivido en España por 5 años. Entonces, lo más normal era que este personaje, cuando regresara al Perú y regresara a las costas del Ecuador, lo que hablara fuera un español del siglo XVI. Entonces, lo que hice para poder crear un Felipillo verosímil es reconstruir este español del siglo XVI desde el cual se hablaba y tratar justamente de ver la realidad a partir de los ojos de Felipillo, utilizando este lenguaje peruano-ecuatoriano del siglo XVI, ¿no? Así que no sé si lo habré logrado, pero creo que le ha dado bastante credibilidad al personaje, ¿no? Sobre todo asumiendo que no hablaba quechua, la lengua indígena de los incas, ¿no? Así que, y para esto, digamos, ese es el único parámetro que yo utilicé, ¿no? Tratar de aprender todo aquello que fuera necesario para poder ponerse en la piel, en los ojos, en la experiencia de estos personajes, ¿no? Ese es mi criterio de verosimilitud, ¿no? Ese era mi criterio de verosimilitud, ¿no? Para mí, por lo Claro, menos. ¿Sí? yo a la larga creo que eso resulta como un poco, o sea tal vez en mi caso personal, digamos que a mí también me parece que funcionaría casi más, no, por supuesto no estoy hablando de tu novela, sino como en general de, como de una búsqueda que yo también me pregunto un montón cómo hacer esa narración del pasado desde la verosimilitud, o bueno, o no sé si desde la verosimilitud, pero sí por lo menos como desde un pacto narrativo con el lector, Exactamente. pues de que el lector pueda montarse en ese contrato narrativo e ir con él hasta el final. Claro. Casi que eso sería más interesante, como plantearse una variable que uno sostuviera y fuera manteniendo, o una serie de variables en el texto que pudieran tejerse de principio a fin y que el lector estuviera allí como montado en una especie de alfombra mágica que no importa si las alfombras mágicas no existen, Exactamente. pero lo llevan allí como de principio a fin. Tiene Eso que ser consistente nada podría ser. más. Tiene que ser consistente y tiene que ser, digamos, tiene que tener un eco en la realidad del lector, ¿no? La enorme variedad de lectores que pueden leer el libro, ¿no? Y si es consistente, si está bien hecho, si ha sido, digamos, creo que ha tratado uno de explorar el lenguaje posible de ese personaje, si estamos hablando de un punto de vista, digamos, solidario con la narración. En fin, todo esto, todos estos elementos uno tiene que crear algo consistente que permita al lector asumir este pacto narrativo que tú mencionas, ¿no? Claro. Ujú. Rafael, y te iba a preguntar, habíamos hablado, tu novela también está atravesada por los quipus, ¿no? Como por ese Claro. género que tú decías que es un género, pues, contable, que además es una cosa que de física, no sé, Ujú. es un dispositivo bien interesante, porque sin duda es un dispositivo narrativo y textual, pero es muy distinto a la escritura occidental y rompe completamente con la idea de, pues, esta idea de que las culturas prehispánicas no escribían, ¿no? O sea, Claro, sí escribían en tanto registraban y sí escribían en tanto archivaban. Cuéntame ahí un poquito cómo es eso, cómo es claro, esa negociación pues, entre tu libro, que pues es un dispositivo occidental, claro. y este género del que ya, o pues del que tenemos tantos vacíos. Sí, 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 bueno, yo sería muy cuidadoso en decir que esto es realmente escritura, ¿no? Digamos que el quipu es un dispositivo informativo que utilizaban los incas y que utilizaba como herramientas, pues, las cuerdas y los nudos en las cuerdas, la posición de la cuerda en la cuerda principal. Si los nudos estaban, digamos, estaban orientados hacia la izquierda o hacia la derecha, el color que tenían, digamos, la lana que utilizaba uno para hilar la cuerda, todos estos elementos eran, digamos, elementos significativos en lo que es un quipu, ¿no? Los quipus, digamos, estándar, son instrumentos de contabilidad.
o sea, instrumentos para registrar números, ¿no? Y utilizaban el sistema decimal. Esto es interesante, pues, puesto que la razón por la cual los españoles consideraron que los quipus de contabilidad eran instrumentos demoníacos es justamente por esta razón, porque los españoles no conocían el sistema decimal, no lo utilizaban. Ellos cuando llegaron al Perú y en general a toda la zona de Sudamérica, ellos no manejaban sino los números romanos. Recién los números arábigos y además todo el sistema decimal que conlleva eso, recién comenzaron a ser utilizados a fines del siglo XVI. Además de esto, el quipu tenía otros usos. Tenía, por ejemplo, eran utilizados para hacer calendarios, ¿no? Calendarios no solamente, calendarios agrícolas, ¿no? Y calendarios de presentaciones de ofrendas a los dioses que se llamaban huacas, ¿no? Y además también utilizaba para todo aquello que pudiera ser susceptible de patrón. Supongamos, un presupuesto de cosechas, ¿no? Entonces tú tenías que organizar un poco la información de lo que tú querías aspirar y finalmente el tipo por ejemplo, no sé, de cosecha de maíz que tú querías llegar y el que finalmente habías obtenido, tenías un número de aquí y otro número para acá. En general, ese tipo de información, o bien, por ejemplo, no sé, es decir, inclusive hay alguien que manejó con la idea de que en la colonia, de que se utilizaron los quipus, por ejemplo, para hablar las faltas que uno había cometido. Pero eso no realmente ocurrió así. Pero, por ejemplo, patrones textiles, patrones musicales, canciones, todo ese tipo de cosas que pudieron ser susceptibles de patrón, existe la fuerte posibilidad de que haya sido transcrito con un quipu, ¿no? Ahora bien, y aquí volvemos justamente a la novela, ¿no? Existen también fuerte evidencia de que el quipu fue utilizado para transmitir información narrativa, es decir, narraciones. Hay específicamente la crónica que te mencioné, que se llama Suma y Narración de los Incas, tiene un canto épico, pero un canto épico largo, larguísimo, en que tú puedes ver que, por ejemplo, ha habido ciertos patrones narrativos que se han seguido, ¿no? Primero se cuenta los protagonistas del hecho heroico, después se habla del hecho heroico en sí de manera muy sucinta, después se hablan de las personas que fueron los opositores, después se hablan, en fin, es bien interesante que uno podría tranquilamente especular que estos cantos épicos fueron transmitidos originalmente con un quipu, que fueron transcripciones de un quipu narrativo, digamos, que funcionaba como ayuda a memoria. Ahora también hay un manuscrito que se llama La Crónica del Buen Gobierno del cronista Guamán Pomar de Ayala, que también tiene ese tipo de parámetros, ¿no? Primero tú hablas de los nombres de los incas o bien del personaje importante del cual se quiere hablar, después sus parientes, sus hijos, después el ropa que llevaba, después digamos, las proezas y hazañas que realizó. Digamos que todo esto podría configurar patrones de narración que pudieron haber sido vehiculados a través de quipu. Ahora bien, debo insistir, Catalina, que estos son, con respecto al quipu narrativo, esto es puramente especulativo, no se ha probado, ¿no? Entonces, digamos que si uno pudiera que realmente, digamos, hablar de equipos narrativos, digamos, no sería justo decir que la novela pretende ser una especie de gigantesco equipo. Eso realmente es una licencia que yo me he permitido y que no correspondería a la realidad de los equipos, ¿no? No podría existir un equipo tan sofisticado, además con escritura alfabético, ¿no? Perdón, Catalina. No, te perdí un momento, no sé si todo, Sofía, solo yo que te perdí se me perdió el internet, pero dijiste que eso había sido una licencia y justo en ese momento se me cortó la señal. ¿Qué era la licencia que decías tú que te habías permitido? La licencia, digamos, la novela es un gigante, tiene la estructura de un gigantesco equipo narrativo. Claro.
¿no? Pero, digamos, los tipos narrativos reales muy posiblemente han sido ayuda a memorias, ¿no? Ayuda a memorias que podían, digamos, recrear estructuras muy básicas en narración y que te permitieran a ti, podemos recordar una narración sofisticada, pero no una narración tan sofisticada como, digamos, un libro de 900 páginas, como es, digamos, el espía del Inca, ¿no? Claro. Entonces, eso es Igual, el... igual de todas maneras, por supuesto, no sé, es que a mí también me interesan un montón como esos otros dispositivos narrativos no alfabéticos. Claro. Y fíjate, por ejemplo, lo que tú decías hace un momento de que es probable que los registros sonoros o que registros melódicos, además, más allá como pues del simple recuento de Ujú. cosas, eso, pues eso me parece a mí sofisticadísimo. O sea, no son 29 caracteres, sino es casi como no sé, es como un recuento de otra cantidad de registros que es sofisticadísimo. O sea, no sé, Exactamente. es una locura, qué pesar que hayamos perdido como, y es que pesar, pero también qué bonito que hayamos también perdido pues esa manera como de leer esas tecnologías en medio de todo. También hay algo bello como en que no las podamos recuperar. Mm, Ujú. Entre otras cosas, porque me pregunto yo, una de las diferencias o una de las cosas que a mí más me impactó, que más me ha impactado de las veces que he estado en Perú, es Mm. ver cómo las tecnologías productivas incas siguen en uso de una manera, pues es decir, no sé, acá en Colombia, por ejemplo, los indígenas de la región del Sinú tenían unas tecnologías, por ejemplo, para evitar las inundaciones que fueron arrasadas pues que ahora es una región también propensa a las inundaciones por cuenta de que no se tuvo en cuenta como estas tecnologías Exactamente. ancestrales. Pero en el Perú sí que vemos como esas tecnologías productivas aún en uso. Por ejemplo, yo recuerdo, no sé, hace muchos años, tal vez la primera vez que fui como de turista, Ujú. como por ejemplo las personas en Machu Picchu aún usaban los acueductos indígenas para enfriar las bebidas que les vendían a los turistas, ¿no? Entonces tú veías como el agua correr muy limpia por los acueductos indígenas, que ahora sirve con otros usos, pero pues están allí, ¿no? Como acueductos de miles de años en perfecto estado aún en uso, o el asunto de las Exactamente. salinas. Pero es curioso que no se haya, por ejemplo, rescatado, o por ejemplo que no tengamos como formas de leer los quipus con exactitud o con precisión, ¿no? Claro, esto como, bueno, en general, por ejemplo, hay una serie de técnicas de ingeniería hidráulica que son increíbles y que inclusive eran más sofisticadas que lo que los españoles estaban produciendo en su época, ¿no? Y que han sobrevivido 500 años, ¿no? Mm. Digamos, grandes alteraciones, ¿no? Ahora bien, por supuesto, hay por una parte un esfuerzo de recuperar, digamos, hay un esfuerzo de recuperar estas tecnologías perdidas, ¿no? Pero digamos, ahora hay un esfuerzo muy particular de recuperar esto también. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar en el futuro. Pero yo quería ahora más bien, Catalina, que tú nos hablaras un poquito de cómo surgió esa idea de escribir esta novela. ¿Tiene algún trasfondo autobiográfico, la tuya, me refiero, Correr en la Tierra? ¿Tiene algún trasfondo autobiográfico, puesto que la naturaleza del texto parece ser casi diarística, es decir, parece que fuera casi un diario personal? Quisiera que nos cuentes un poquito la anécdota, no se quiera caracterizarla de manera inexacta, pero tengo entendido que la novela trata acerca de una persona, de una chica, que trata justamente de encontrar el origen de su nombre, ¿no? Y que trata justamente para eso se remonta a la relación que tiene con su padre. Pero yo quería un poquito que tú nos hablaras un poquito de cuál es el origen de esta idea.
¿Es una novela autobiográfica? Más o menos, digamos que es un poco autobiográfica en la medida en la que narra como la difícil relación de una chica con su padre y pues bueno, mi relación con mi papá también es muy distante, pero yo diría que hasta ahí. Me da algo como de pena con mi pobre padre biológico que en la novela se muere y es como lo primero que pasa, pero sería un poco autobiográfica en la medida en la que yo siento que fue una novela un poco también que narra como la muerte del padre, ¿no? Como es una novela que pues es una cosa, digamos, como en sentido psicoanalítico, que yo, pues que creo, a mí por lo menos, digamos, me sentó muy bien, como ese desprendimiento de la necesidad de la aprobación paterna. Entonces, digamos que en esa medida es autobiográfica, pero lo que yo creo que tal vez los organizadores de la Feria Internacional del Libro tal vez encontraron allí como un diálogo entre estas dos novelas, pues es como el asunto de que la novela sí está atravesada un poco por la mitología muisca. Ujú. Mm, eh, Háblanos un poquito de eso. ¿En qué medida esto, por ejemplo, tú sientes, tú ves la presencia de esta mitología muisca en tu novela? digamos que esta es una chica como de 21 años más o menos, una chica joven que estudia pues una carrera de estas como antropología o una cosa de estas así. Y Paulina, ¿no? ¿Se llama Paulina? Ujú, sí, se llama Paulina. ujú, Y entonces lo que hace ella es que va a recorrer las lagunas en una, digamos como en una, emulando una vieja ceremonia muisca que se llama correr la tierra, ujú. que es una ceremonia en la que los indígenas, pues los muiscas, pasaban por unas lagunas sagradas y hacían como unas ofrendas, era como una orgía slash carrera de varios días en la que recorrían las distintas lagunas como dejando ofrendas. Entonces pues es eso, pero a diferencia de tu Disculpa, novela, esa parte de la orgía no la vi, pero no, bueno. no está en la novela para Ah, nada, ya. no está en la novela para nada. Simplemente era como es en las crónicas, digamos, el cronista que más detalladamente contó esta ceremonia es Rodríguez Freile en el libro publicado en Bogotá más antiguo del que se tiene noticia, que se llama El Carnero, y Ujú, narra, digamos, esta ceremonia. Entonces él cuenta de ella allí y este personaje, pues, y en esto aquí hay como una distancia grande entre tu novela y esta, es que este personaje pues es una chica muy inocente que simplemente se acerca a estos rituales muiscas desde a lo que ella puede acceder, que digamos son como los libros que encuentra en la biblioteca y las crónicas. Entonces, yo creo que sí, hubo una investigación en los cronistas que hablaban sobre esto, pero no, pero por ejemplo, hubo un asunto deliberado de no querer investigar más allá que lo que el personaje hubiera podido saber por sí mismo, ajá, claro, como, claro. como para mantener esta visión un poco inocente de una joven que se está acercando pues a, digamos, a una cultura que está en su territorio, pero muy desde otro lado, como desde, o sea, ella no pertenece pues ni mucho menos a ninguna comunidad indígena ni nada, es como una Inocente, ¿qué muchacha quieres blanca decir? mestiza, Inocente culturalmente, quieres decir, ¿no es inocente cierto? Porque no estoy culturalmente, seguro de que sea exacto. muy inocente tampoco ella, pero bueno, No, es inocente culturalmente, es un poco inocente, claro. más o menos, es una chica joven allí creciendo. Pero bueno, pero Rafael, y ahorita tú, por ejemplo, nos decías que tu novela Ujú. tuvo algo, pues, que te demoraste un montón de tiempo escribiéndola, ¿no? Y que luego también se demoró un par de años en publicarse. ¿Por qué no nos Sí, sí. cuentas un poquito de ese proceso de la larga escritura y la edición Sí, sí, dificultosa? pero primero antes quería mencionarte un punto en común que yo encontré también. Tú mencionaste justamente este acto de correr, ¿no? Porque tengo entendido que tú aludes a esta mitología muisca en la cual, digamos, no sé, me imagino que jóvenes, corren, no sé si entendí correctamente, hacen una especie de carrera y van pasando por 5 lagunas, tengo entendido, ¿no es cierto? Sí, Hay una cosa similar, tú sabes, que en la ceremonia de iniciación a la virilidad,
en los incas, justamente ellos tienen que realizar una serie de acciones a lo largo de un mes. Pero una de ellas es justamente una carrera que tienen que realizar entre varias montañas, que supuestamente es una de las pruebas que ellos tienen que pasar para demostrar que son hombres, etcétera, etcétera. No, simplemente quería señalar esta coincidencia, ¿no? Oye, y Rafael, ¿recuerdas el nombre de la ceremonia? Sí, Huarachico, Huarachico. Huarachico. Qué bien llevarme al final de esta charla Sí, material de claro, investigación. Siempre me interesan mucho como estas prácticas espirituales o de iniciación que recorren el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, un poco en lo cristiano y en lo católico el peregrinaje, como esta idea de peregrinar. claro, No sé, es una cosa que me interesa un montón, como esas prácticas espirituales que no solamente ocurren como por la mente, o sino, no sé, que ocurren como en movimiento. claro. Ahora también, por ejemplo, que recuerdo de alguna vez también que estuve en el Perú y que se veían aún en las montañas que ves como los viejos caminos de los Claro. mensajeros incas que se ven todavía, que yo me imagino que los deben usar pues las personas que viven allí, los campesinos y... Y claro, aquí hay cementerios establecidos de piedra, ¿no? Especialmente para los, Exacto, se llaman chasquis, ¿no? De mensajeros chasquis. Los chasquis, ¿no? mensajeros chasquis, claro. Exactamente. Pero bueno, para responder a tu pregunta, la que me enseñaste acerca del tiempo en fin, el tiempo de vida que ha tenido esta novela, voy a tratar, realmente, bueno, la novela tardó 11 años en escribirse. Es una novela larga, tiene en la versión de Penguin Random House, tiene 944 páginas. Por otra parte, bueno, es una novela que me imagino suscitó mucha desconfianza en los potenciales editores para poder publicarla, ¿no? Yo presenté la novela a editores en España, edité en México, y también en el Perú, y todos tuvieron una gran reticencia en realmente publicar la novela. La novela finalmente fue publicada en el año 2012 como un libro digital, pero eso tuvo un alcance limitado. Tengo entendido que también en Colombia, por ejemplo, los libros todavía digitales no tienen realmente una llegada muy fuerte. Y realmente el libro tuvo que esperar 6 meses, 6 años más. Fue hasta el 2018 en que fue realmente un editor muy valiente, que se llama Esteban Quiroz, una editorial independiente, que se llama Lluvia Editores, tomó la decisión de publicar el libro y fue una enorme sorpresa para todos, porque resultó siendo el libro más vendido el 2018, 2019 y 2020, ¿no? Y ahora justamente tiene una nueva edición con Penguin Random House. Y nada, el asunto es que narrar todas las dificultades y peripecias que hubo además porque hicimos todo de manera completamente inversa de que usualmente se hacen las cosas, ¿no? Además, tratando justamente, fue una novela que llegó a la gente boca a boca, es decir, no había un gran aparato de producción, no había un aparato de Qué propaganda, no, no, maravilla. la gente se fue pasando la voz y nada, finalmente llegó a donde llegó y yo he tenido la llegada que he tenido merced a los lectores, ¿no? Que justamente se han reconocido en esta novela y creo que finalmente el respeto ese que traté de tener por los eventuales lectores parece que pagó o funcionó, ¿no? Así que nada, esto es lo que podría decir respecto de la odisea que tuvo la novela desde su escritura hasta finalmente su distribución ahora, ¿no? Claro, Eh, y que pasa un poco a veces como con los libros de editoriales independientes que de repente venden muy bien, que pues nada, que a veces termina siendo más útil por distribución o por lo que sea, pasarlos a una editorial un poco más grande, ¿no? A pesar de que esos ejercicios de confianza estén hechos a veces o generalmente por las editoriales independientes. yo quería preguntarte más bien si tú tienes si tienes si hay una novela en ciernes, una novela nueva que estés preparando, ¿cuáles son tus planes ahora? Eso, mira, podemos hablar de su momento y podemos Ujú, cerrar con tus planes futuros y ujú, ahí vamos dándole cierre a nuestra charla. Pues mira que a mí me interesan un montón los archivos familiares.
y los archivos personales es como, digamos que es como un tema de, también por eso te preguntaba al principio que siempre me interesa saber pues sobre los escritores y los artistas cómo trabajan el tema de los archivos, ya sea como históricos o personales o lo que Claro. sea. Siempre me gusta oírlos mucho. Em, pero estoy corrigiendo una segunda novela, sí, Mm, que es sobre los archivos personales de mi tío, del hermano de mi mamá que murió en el 92 de SIDA. mm. Vivió en Estados Unidos muchos años y durante todo el tiempo que estuvo allí estuvo mandando fotografías a la casa, como una especie de Instagram de los años 90 en el que Interesante. eran unas fotos bellísimas, él era muy guapo además, eran unas fotos muy bellas, siempre anotadas por detrás en lo que realmente es como una era una especie, pues es un archivo que va creando una línea narrativa a través de todos los años que las fue mandando, un archivo de muchos años. Entonces, Era solamente, digamos, discúlpeme, era solamente fotográfico. Me acuerdo que en esa época también, 90, estamos hablando del 90, ¿no? El 90, 90s, ¿no? 80s, finales de los 80s, 90s. Porque en esa época la gente todavía se mandaba cassettes, tú sabes, ¿no? No, bueno, no, él nunca mandó cassettes, pero me hubiera muerto de la dicha o sea, estoy casi a punto de iniciar una correspondencia con la idea de que a la gente se mandaba cassettes. Sí. Qué locura, ¿tú te mandaste cassettes, No, Rafael? yo recibí cassettes, de hecho, justamente yo hace mucho, mucho tiempo tuve una novia colombiana, justamente que me mandaba cassettes. No, ¿te los mandaba a Lima o qué? ¿Te mandaba a Lima los Me cassettes? los mandaba a Lima, sí, sí, sí. En fin, una larga historia que no, en fin, no es el momento para hablar de ella, pero bueno, Casi que estaría bueno hablar de la historia de la novia colombiana de los cassettes. así es. ¿Y eran cassettes, pero traían música o eran cassettes solamente de ella hablando? No, no, y justamente por eso lo mencionaba, porque parte de los archivos familiares era justamente, la gente se mandaba cassettes con la voz de la persona. La gente te contaba, mira, te cuento, te mando este cassette para contarte que aquí estamos muy bien. La semana pasada pasó tal cosa, pero ayer me vino otra cosa. Y para mí justamente lo que yo recuerdo con mucho cariño justamente de estos cassettes es el tono, esta manera de cantar que tienen ustedes los colombianos, que parece que estuvieran cantando en lugar de hablando, ¿no? Y el canto. Era medio musical también, entonces los cassettes, un poco Exactamente. musicales. No, no, no. Y algunas Oye, expresiones qué que me quedaron, ¿no? interesante. ¿Y los tienes por ahí guardados todavía? ¿Dónde estarán? Los, No lo los, sé. los perdiste. Me he mudado Eh, tantas veces, bueno. que perdiste los cassettes. Bueno, yo tampoco me hubiera llevado los cassettes de una exnovia hace muchos años en todo caso. Ujú, Es la primera vez que oigo este asunto de los cassettes, pero qué interesante. Quién ujú, sabe si sea una práctica colombiana. Oye, claro. ¿y tú tienes algo ahí estaría a veces las novelas policíacas o Bueno, las novelas de espías dan un poco es, como para esta saga, ¿no? es, Eh, es curioso porque tengo la impresión de que estoy también trabajando con, bueno, es una novela no sé si de espionaje, yo no pienso en estos términos, no pienso en términos de género, pero estoy recuperando una historia de antiguos espías que se afincaron en el Perú y que fueron responsables de una serie de acciones, digamos, en altas esferas peruanas, ¿no? Que son desconocidas para los peruanos. Los peruanos no sabemos nada de estos personajes. Sabemos, por ejemplo, que en el Perú estuvo un nazi que se llamaba Klaus Barbie. Y también, pero el personaje principal que yo estoy trabajando, que se llama Friedrich Fend, es prácticamente desconocido para los peruanos. Cualquier peruano que escuche este nombre seguramente no le sabrá a nada, ¿no? Pero fue una persona que estuvo realmente vinculada con el poder en las altas esferas a niveles sorprendentes, ¿no? Y que fue responsable de una serie de asesinatos, un asesinato en particular que es muy importante para los peruanos que no voy a revelar, ¿no? Pero el asunto es que para ello, y a esto voy a lo tuyo y el punto en común, es que estoy leyendo muchos documentos que son libros de memorias. Estuve utilizando mucho material de primera mano. Acá justamente le mostraba a Aurélie, que nos está acompañando ahorita, nos está viendo, justamente que estoy leyendo este libro de memorias, por ejemplo, de dos casanazis, ¿no? Y en general, el material que estoy tratando de privilegiar es
en general, crónicas de primera mano, es decir, gente que te cuenta su propia experiencia personal, funcionarios, el director de la CIA, el director del BND, es el Servicio Secreto de Alemania, gente que escribió, y muchos documentos también desclasificados de la CIA, ¿no? Sobre este tipo de eventos. Nada, estoy tratando no simplemente de crear una historia de espías más, sino estoy tratando de que ponerme en la piel una vez más de estos personajes y tratando de recrear sus experiencias, sus sensaciones, su visión de las cosas, ¿no? No es mucho más lo que puedo decir por ahora sobre este proyecto. Tengo varios proyectos, pero este es el que me está ocupando ahorita en este momento. Así que por el momento lo dejaría allí, ¿no? Chévere. Además, esos archivos tienen que ser dificilísimos de encontrar, ¿no? Bueno, Casi, sí, casi como... me he tomado mi tiempo acceder a ellos, pedir, pedir que me den permiso para poder acceder a ellos, entrevistar a gente, en fin, hay información realmente, tenemos nosotros mucha información secreta, subterránea que no conocemos, que de alguna manera es análogo a un poco cuando uno se anima pues a explorar la historia familiar, ¿no? Como tú lo estás haciendo tú en este momento, ¿no? Digamos que a mí sobre estos temas que se conocen poco, como los nazis o las historias familiares, Ujú. una cosa que me parece interesante es el asunto como de lo que no está dicho, ¿no? Ahora por ejemplo, recuerdo un texto precioso de María Teresa Andrueto sobre las bibliotecas y los archivos, y María Teresa Andrueto llama a esos vacíos en el archivo las veladuras, que son como los borrones de las historias no contadas, pero que sin embargo casi siempre salen a la luz o están allí como insinuadas en los bordes de esos huecos, casi como si uno hubiera quemado un papel y queda un hueco allí, pero uno igual alcanza a percibir y tal vez ese hueco es como más diciente de lo que de lo que no se dice. Ella, por ejemplo, María Teresa Andrueto contaba de cómo en Argentina Ujú. uno de los mecanismos para reencontrar los hijos raptados de los desaparecidos de la dictadura era que los papás, pues los falsos papás de los bebés raptados, creaban una falsa historia al niño raptado, le decían Ujú. que habías nacido, que tu papá era, te concebimos en tal lugar, un niño muy deseado, muy querido por esta familia, pero esas historias siempre estaban atravesadas como por veladuras de la vida real. Entonces, los lugares que se inventaban los papás y le decían al niño que donde había nacido coincidían con la calle donde lo habían raptado o la calle donde lo habían raptado era el nombre que le habían dado a una tía lejana. Entonces, siempre como que está esa vocación de ocultar, pero dejando como unos hilos que se ven allí, como en esa segunda capa de tejido, de los que uno Claro. casi que podría jalar y como ir develando capas de realidad. Que Es no, curioso porque me permites ahora, yo pensaba honestamente cuando nos dimos nuestros libros, ¿no? Y comenzamos a intercambiar, digamos, trabajo literario, pensaba que lo nuestro era bastante diferente, pero ahora que estamos conversando encuentro muchos puntos en común. Tengo la impresión de que tú estás tratando de reconstruir una especie de memoria familiar, ¿no? Una especie de, tratando de trabajar, reelaborar desde dentro, con fines literarios, ¿no? Esta especie de experiencia íntima, familiar, ¿no? En tratando de encontrar el subterráneo de la historia familiar, de alguna manera, ¿no? Tengo la sí, impresión, sí. yo diría que más que encontrarlo, porque eso ya se perdió, no hay manera de saber, incluso por ejemplo los archivos familiares tampoco dan cuenta de lo que pasó, o sea, fíjate qué falso es el Instagram de hoy en día, o sea, como que esas Ujú. fabricaciones y esas poses son casi como una puesta en escena absolutamente ficcional. Exactamente, Y completamente de de esa acuerdo. manera, los archivos familiares igual también son una puesta en escena ficcional. Lo que te cuentan y lo que te dejan de decir tal vez sea como un indicador más cierto de lo que pasó que lo que te contaron casi, ¿no? Es como esta idea de que lo que se cuenta casi siempre es como fabulación, en cambio lo que se Exactamente. silencia, pues podría uno pensar que es un poco más verdadero. No sé, es bonita como esa tensión ahí entre cosas.
Rafael, pero qué locura pensar y qué locura navegar ahí entre esos archivos nazis. ¿Tienes alguna historia que te haya pasado como en esa búsqueda de archivos? No, es que me está pasando constantemente de que, por ejemplo, yo no sé, es decir, creo que así como tú estás explorando la historia subterránea familiar, yo estoy explorando la historia subterránea de los países nuestros, ¿no? Ujú, Puesto que lo que pasó fue esto, que los nazis nos han contado esa historia de que los nazis fueron derrotados realmente al final de la Segunda Guerra Mundial, pero nada, resulta que las fuerzas aliadas, específicamente Estados Unidos, en un momento determinado necesitaban contar con la colaboración de los nazis para poder obtener información sobre su nuevo enemigo, ¿no? Que era la Unión Soviética y en general el comunismo. Y para ello justamente recurrieron a quienes realmente eran las personas más expertas en estos en nuevos enemigos, que eran los nazis. Y a cambio de esto, justamente les permitieron escapar. No estamos hablando de 5, no estamos hablando de 10, no estamos hablando de 100, estamos hablando de entre 5.000 y 10.000 nazis escaparon con la connivencia y con la ayuda de el Vaticano, de la CIA y de justamente una serie de entidades, digamos, intermedias, y específicamente el gobierno de Perón, a Sudamérica. Y de hecho, estas personas se fueron distribuyendo en diferentes países de Sudamérica, sobre todo Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, Perú y Bolivia. Y allí tuvieron el efecto de la presencia de estas personas en las historias de esos países es nefasta. Simplemente voy a dar un nombre nada más para darte a entender la magnitud de la influencia. Voy a dar de la Operación Cóndor. La Operación Cóndor justamente es este tratado de colaboración entre diferentes ejércitos y juntas militares de diferentes países de Sudamérica, pero ¿quiénes eran sus expertos? ¿Quiénes eran las personas que las asesoraban en técnicas, por ejemplo, de tortura, técnicas de extracción de información, contrainsurgencia? Estos antiguos nazis. Y nada, y te estoy hablando solamente un pequeño ápice del tipo de influencia que se tuvo, ¿no? Entonces, nada, simplemente que el grado de penetración, el grado de la cantidad de espías, perdón, de nazis que escaparon de Europa y se instalaron en Sudamérica es algo que sí, por ejemplo, me llamó muchísimo, muchísimo la atención, ¿no? Así que qué nada. interesante este asunto también como de esos mercenarios de la guerra. Ah, No sé, exactamente. terrible. Tienes que tener cuidado ahí porque probablemente vas a empezar a destapar una cantidad de lazos y nexos con... Así es, así es. Ya me avisaron ya. Dice, Catalina, ha sido un enorme placer conversar contigo. Sí, igualmente, Rafael. Yo creo que ya entonces vamos llegando al final de esta charla. Muchas Claro. gracias a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, a Aureli. Hola, gracias, Sí, sí, Aureli. sí. Sí, no. Em, Y yo agradecerte a ti porque realmente ha sido una grata sorpresa encontrar que, bueno, pues dos propuestas literarias completamente diferentes, sin embargo, completamente distintas. Sí. sin embargo, puntos en común insospechados, ¿no? Y muy Así es, fuertes también, ¿no? así es. Así que nada, yo Rafael, también, sí, pues muchas gracias. Solo muchas gracias ¿no? también por aceptar la invitación No, de al venir a contrario, Colombia, así sea en digital. virtualmente. Pero bueno, está muy bien. Sí, sí. Yo tengo Muchas, mucha experiencia acá. Le agradezco mucho a Aurelia, agradezco mucho también a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y nada, nos despedimos entonces, ¿no? chao, muchas gracias a todos también por oírnos, a los oyentes asistentes. Muchas Adiós. gracias. Hasta Ujú. luego.